Nacido en Madrid y criado en Valladolid, donde cursó la carrera de Derecho, Carlos Duace Saavedra ha ejercido durante 30 años como registrador de la propiedad. Con 24 años aprobó la oposición a letrados del Ministerio de Justicia, cuerpo que más tarde se fusionaría con el de Abogados del Estado. Allí sirvió durante 17 años, dedicado al estudio y revisión de los proyectos de disposiciones generales destinados a ser aprobados en los consejos de ministros. Su novela El extraño ponente fue premio del Ateneo de Valladolid en la década de los 70. Ha sido finalista del Premio Planeta y columnista en las cabeceras Nuevo Diario y Sábado Gráfico, además de colaborar con el diario El Alcázar y el seminario de humor Hermano Lobo. Autor del libro El Club de los Escépticos, que ofrece un apunte veraz y ácido de la sociedad española, se retiró de la actividad registral en 2005. Está en posesión de la Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñafort y la Encomienda del Mérito Civil. Buenos días, estamos con Carlos Duace, a quien quiero agradecer que haya tenido la amabilidad de cedernos una parte de su tiempo para grabar esta entrevista, e igualmente quiero agradecer al Hotel Iberoestar Las Letras que nos haya cedido este espacio en la biblioteca para poder hacer esta grabación. Carlos, buenos días. A los 24 años opositas a letrados de la Administración de Justicia, ¿no? Sacas la oposición y bueno, empiezas a trabajar y bueno, me gustaría que me describieras un poco cómo era el mundo entonces y lo que hacías en el ministerio. Cuando entras en el ministerio, la primera sensación que tenías es el sordo tecleo de las máquinas de escribir por todos los despachos. Todavía estaban por llegar, estaban a punto de llegar, pero no habían llegado las máquinas eléctricas más silenciosas y eran estas máquinas puramente manuales. Recuerdo la marca Underwood, por ejemplo. No había fotocopiadoras, con lo cual pues, había que sacar las copias a base de papel carbón. Yo recuerdo que el Tribunal Supremo estaba tan canino, por así decirlo, que nos mandaba las copias de las sentencias para editar luego colecciones de jurisprudencia, nos las mandaba en papel, en copias de papel hechas a través de papel carbón. Y como ellos decían que no tenían dinero para comprar papel carbón nuevo, estaba el papel carbón ya tan gastado que las copias venían casi legibles y nosotros teníamos a veces que reinventar la jurisprudencia, o por lo menos parte de ella, ¿no? Tuve una época que me dedicaba a informar sobre los proyectos de disposiciones generales que iban al Consejo de Ministros, porque el Ministerio de Justicia funcionaba entonces como, digamos, un mantenedor o un conservador del orden jurídico, y todos los otros ministerios sometían previamente a los consejos de ministros los proyectos de disposiciones generales para que el Ministerio de Justicia diera el toque jurídico. Luego me decías como secretario de la Comisión de Códigos. Bueno, pues para mí fue un honor muy grande porque allí pude tratar a gente de la categoría de catedráticos y letrados del Consejo de Estado como García de Interría o Villar Palasí, personajes que me llamaron la atención porque por su inteligencia, por su sabiduría y por su sencillez. Eran gente que, como pasa muchas veces con los genios, sencilla, abierta, la que desde el primer momento puedes tratar de tú y casi como a un amigo. Ya cercano de los 40 años, creo recordar, das un cambio a tu vida y decides liarte la manta a la cabeza y opositar a registros, aún estando casado y con hijos. Y bueno, ¿cuáles fueron las causas, ¿no?, por las que opositaste y por qué registros? Si tú tienes un carácter un poco independiente, cuando ya tienes 30 y muchos, y pues por de pronto a ti te consideras un adulto, y un adulto, yo me considero un adulto preparado en lo mío y tal, y ya el recibir órdenes de un jefe que luego, eso sí, pretenciosamente tú puedes pensar que es todavía un poco más idiota que tú mismo, pues no te gusta, te sientes que un día te diga: Carlos, este informe se ha quedado corto, se ha quedado largo, o aquí has dicho una cosa que no me gusta, mañana a ver si llegas pronto, que no sé qué, en fin, este tipo de cosas que a un adulto le estén observando y corrigiendo todos los días como a un chiquillo, no, a mí no me va. Bueno, ¿y por qué registros? Pues registros, que es el cuerpo de los hombres y las mujeres libres. Esto suena muy grandioso, pero es que es verdad. En registros no tenemos jefes. Tenemos una inspección que en un momento dado, si no estamos funcionando bien, nos puede llamar al orden y imponer una sanción, si es el caso, etcétera.
y nos hace sentir vigilados y acentuar nuestro sentido de la responsabilidad. Vale, pero no tenemos un jefe que nos diga fulano hace esto, fulano mañana venga esto, esta calificación la tienes que hacer así o asado, etc. En segundo lugar, no tienes compañeros en el sentido de rivales. Es decir, tú cuando entras en una profesión cualquiera, sea la función pública, más todavía en una empresa privada, o en el ejercicio incluso libre de la profesión, tú tienes que vigilar a los compañeros porque te pueden comer el terreno, te pueden pisar una promoción, pueden hacer una intriga que te perjudique. Bueno, esto en registros no ocurre. Lo único en que podían pelearse sería por la promoción, pero la promoción viene dada por la experiencia que se traduce por la antigüedad en el escalafón. Y por último, bueno, pues los registradores, como es obvio, vivimos de los honorarios que recibimos de los usuarios de los registros. Pero también un comerciante vive de lo que le pagan, un profesional, un notario, nuestros amigos los notarios viven de... Y ellos tienen la necesidad y el deber profesional de mimar a sus clientelas. Dependen pues de sus clientelas. En este sentido tienen también ahí la libertad recortada. Nosotros no, porque nosotros somos los encargados de que, objetivamente, de que en una demarcación la seguridad del sistema registral inmobiliario funcione. Tú venías de una administración, de la Administración Central, Ministerio de Justicia, desembocas en los registros. ¿Qué diferencias más importantes encontraste entre una y otra administración? Claro, yo venía de la Corte, en el sentido más entrecomillado y peyorativo que cabe, ¿no? La Corte, los ministerios, las intrigas, en el momento además en que se acerca la transición política, todo ese mundo complicado, difícil, donde había que tener muchos codos, mucho tacto, etc. Y paso, pues nada, a servir una sencilla oficina en un pueblo de la montaña asturiana que se llama Tineo. Llego allí en pleno invierno, todo aquello nevado, con palmos de nieve, como se gastaba entonces las nevadas, y bueno, yo que venía de unos lujosísimos despachos del Ministerio de Justicia, pues me meto en una tienduca, un tabuco, que es medio tienda de ultramarinos, medio tasca, en una callejuela de Tineo. Saludo, levantan la tapa del mostrador, pasamos a la trastienda. Una vez superada la trastienda y saludados los comerciantes, subimos por unas escaleruchas y arriba había una oficina siniestra alimentada con unas bombillas cagadas de moscas y era pues el registro de la propiedad de Tineo de entonces. Y hoy sigo pensando que en materia informática, que es un tema complicado y en que el registrador debe saber lo que sabe, tanto, por lo menos más si puede ser, y si no, por lo menos tanto como cualquier oficial del registro, los registradores debían tener un cursillo de informática a fondo una vez superada la oposición. Tú, como bastantes de nosotros y como casi todos los funcionarios, pues has conocido un poco media España, ¿no? Porque antes decías que había estado en Asturias, también en las Islas Canarias, en Valencia, en Barcelona y tal. Pero bueno, yo siempre te he oído decir que el registro más difícil, más complicado, el más dinámico, quizá incluso el más exigente, ha sido aquel en el que serviste al final de tu vida laboral, ¿no? Que fue el de Madrid, el mercantil. El registro mercantil es un registro que exige respuestas inmediatas. En fin, está constantemente siendo requerido y siendo requerido para en un tiempo récord. Y en Madrid, digamos, esto se lleva al límite. ¿Por qué? Pues porque en Madrid están las sedes de principales compañías españolas, ¿verdad?, con enormes cúmulo de intereses, enormes complicaciones, operaciones a veces de unas ramificaciones extraordinarias que exigen por parte del registro mercantil pues una aportación documental y de operaciones muy fuerte. Todo esto lo hace un registro muy duro, muy complicado, muy dinámico. Para mí es como una cinta industrial, es decir, como tú te des media vuelta, como tú te ausentes una mañana, pues la vas a pagar al día siguiente, llamadas, documentos acumulados, requerimientos de esto y lo otro. Me gustaría que me hablaras un poco de los aspectos más problemáticos, más difíciles en el ejercicio de la profesión, los momentos que también puedas haber pasado o experiencias que hayas sufrido que sean complicadas, por decirlo de alguna forma, en el ejercicio de la profesión.
Recuerdo momentos, pues a lo mejor técnicos complejos, como alguna inscripción que no sabía por dónde salir, o algunos, en fin, algunas herencias con documentos, historias muy complicadas y que me costaba enfocar, etc. En Santa Cruz de Tenerife, donde había estado pues, años antes, se había presentado una querella de responsabilidad civil y demandándome a mí por daños y perjuicios por valor de 850 millones de pesetas, ¿verdad? Una cifra que uno casi pensaba de estas que no existen en el mundo normal, ¿no? Se trataba de una inscripción en el mercantil, pues, que se suponía que excedía con mucho las facultades del apoderado de una compañía mercantil que había otorgado la escritura correspondiente. El registrador debía haber rechazado calificar negativamente, no escribir en vez de escribir, y de ahí venía la responsabilidad civil. Bueno, el susto fue morrocotudo, pero luego, pues, en fin, se fue aclarando, primero que la inscripción no la había hecho yo, sino el compañero que me había sustituido a mí en vacaciones, que luego hubo un juicio, efectivamente, que se falló favorablemente al registro mercantil de Tenerife, con todas las consecuencias, imponiendo las costas a la parte demandante, ¿verdad? Pero el susto, el saber que tu responsabilidad puede alcanzar esas cifras tan colosales, pues, en fin, te da que pensar. Me gustaría hablar del otro aspecto de tu vida profesional, que no tiene nada que ver con el derecho, sino con el mundo del periodismo. Aquella época de los 60, pues era una época de mucha ebullición en España. Yo la llamo la época de la pretransición, porque la transición vino a la muerte de Franco, pero la transición empieza a hacerse en la mitad de los 60. Y aquí la prensa, tímidamente, dentro de la censura, en fin, con disimulo, como fingiendo, pero empezaba ya a meter críticas y a meter condicionantes al ejercicio de la dictadura, sin duda alguna, ¿verdad? Trabajo en un factor de la prensa, entonces, que se supone que es el más moderno, que es el de los tecnócratas, que tratan de, en fin, contrabalancear la tradicional prensa azul de pueblo y de arriba. Y el órgano de prensa de este grupo se llamaba Nuevo Diario. Como novelista, yo creo que debutaste, ¿no?, con El extraño ponente, que además fue premio del Ateneo de Valladolid, pero curiosamente nunca llegó a publicarse la obra, ¿no? Según me has contado alguna vez. La única novela del Ateneo de Valladolid debe llevar 75 años vigente. Bueno, todas sus novelas, de todas las novelas hay una que no está publicada, que es la mía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues eso es lo gracioso. Bueno, lo gracioso. Entonces me pareció duro y patético. La novela se llamaba El extraño ponente y trataba nada más y nada menos, si consideras que yo soy letrado del Ministerio de Justicia, nada más y nada menos que el extraño ponente. Que el ponente es un juez que pone una sentencia en un tribunal de la audiencia de Valladolid. Claro, la novela tiene una carga de acidez respecto más que de los jueces, de los fiscales, tremenda. Bueno, tu vocación periodística, que se manifiesta primero en el periodismo propiamente, como novelista, y tiene una tercera faceta ya mucho más adecuada o adaptada a los mundos modernos, que es el Twitter, ¿no? Que yo creo que creo que son casi 4.000 seguidores los que tienes. Sí, estoy rozando los 4.000. Y allí en el perfil hablas de, bueno, pues una cierta crítica hacia los medios de comunicación, muestras, sí. ¿Por qué? ¿Cómo los ves, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que los medios de comunicación independientes casi no han existido nunca, pero quizá hoy son más dependientes todavía por dos razones. Dependencia económica mayor que nunca, y si es un medio de comunicación televisivo, tenemos encima una dependencia político-administrativa impresionante. La ideología en algunos medios es muy marcada. Los medios son hoy, algunos de ellos, francamente sectarios, ¿verdad? Entonces, en Twitter dices, bueno, yo ciudadano tengo que aguantar las verdades, ocultaciones, manipulaciones de los medios de comunicación y no tengo defensa. Bueno, pues por lo menos Twitter te permite un desahogo. Twitter es, desde luego, una herramienta democrática.
muy democrática porque permite eso, al ciudadano tener más voz de la que normalmente tiene. Pues muchas gracias, Carlos, por haberte prestado esta entrevista y habernos cedido este tiempo. No, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de estar aquí, de darme a conocer a mis compañeros, de expresarme como soy.